Buenos días, Daniel Bosque, ¿cómo estás? Hola Walter, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, hablando de Muchísimas situación, Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, siguiendo con preocupación lo que pasa en nuestra querida provincia, que bueno, se veía venir, como veníamos viendo tantas veces, y impecable el análisis que acaba de hacer Gustavo Alcalá, sobre todo poniendo en blanco sobre negro las cosas que se pueden haber hecho bien, las cosas que se Así es, han hecho mal y las que son inevitables, ¿verdad? así es. Y bueno, y aquí con gran preocupación de la otra gran pandemia que tenemos los argentinos, que es el tema económico, ¿no? Este verdadero colapso que está teñido de mucha trifulca y muchos ruideríos políticos, ¿verdad? Pero justamente a propósito de esto último que acabas de señalar, Daniel, pareciera que ni la salud ni la economía tienen tanta importancia en una escala, diría yo, de prioridades, por lo que se están hablando de mandar leyes del tema del aborto, acelerar leyes del tema de la justicia, acelerar los actos de inauguración de recordación de los 10 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Hay una serie de temas que evidentemente frente a este problema mundial no los podemos equiparar, ¿no? Bueno, es que las malas noticias y las desgracias no son buenas de inventariar en ningún lugar del mundo, ¿no? Y sobre todo, bueno, cuando hay tanta desarticulación política y, bueno, en un espacio de mucha fragmentación como en la Argentina, ¿no? Y de mucha fricción. Y sin ir más lejos, se han quemado en la Argentina más de 1 millón de hectáreas. ¿Sí? Está entre 1 y 2 millones de hectáreas, porque tampoco hay que las compute y que las releve, de bosques nativos y de espacios naturales, y el Estado no ha hecho esto, ni el Estado nacional ni el Estado provincial. En Córdoba hay un gran malestar con el silencio y la falta de reacción de Schiaretti, que es un gobernante que tiene un consenso importante, ¿verdad? Claro. Pero es que han llegado, si no hubiera habido estos focos de lluvias de los últimos días, aquí ha sido la naturaleza y no la acción del hombre, porque no hay un plan nacional del fuego que esté articulado. Prácticamente se hubieran quemado, como se ha visto en California y en otros lugares que hemos visto desgraciados, en Australia, ¿verdad? Se hubieran quemado poblaciones y caseríos en cantidad en la Sierra de Córdoba. Lo mismo pasa obviamente con el colapso de la economía y obviamente el desprestigio que está teniendo la voz de los gobernantes, que intentan poner paño frío y deslindar cuál es el dólar real y cuál no, y el impacto de la economía. Pero bueno, ya tenemos un dólar con 100 pesos es medio dólar, ¿no? Entonces, Claro. y así sucesivamente, ¿no? La moneda argentina está ya en 1000 pedazos. No, es terrible, y además hay tantas otras cosas que, como yo comentaba con el doctor Gustavo Alcalá, por otro lado, damos lástima que a un país como Argentina, que supo liderar en épocas pasadas, por supuesto, el buen historial del mundo entero, a partir de su economía, lógicamente, ¿no? Y ni siquiera estamos participando de estadísticas internacionales con relación a esta pandemia. Por otro lado, una vez más está demostrado que las estadísticas que arrojan la capacidad de nuestros estudiantes del nivel secundario no da más allá de por debajo de la media del conocimiento de los estudiantes del mundo en materia de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Sí, Walter, el inventario podría ser mayúsculo y atraparnos horas, ¿verdad? Y desbordar el tiempo de este programa. Argentina es un organismo que por donde lo toque salta pus, ¿verdad? Está infectado de inacciones y de dejaciones. Y bueno, como decía Hahnemann, el padre de la homeopatía, tenemos sucesivas enfermedades a lo largo de la vida hasta que una te mata. Y la Argentina está en este momento en un colapso, y el tema es si es esta última gota o es todo el aguacero de desaciertos que hubo. Mirá, se borró del mapa y pasa desapercibido una
cosa errática, para hacer un insight brevemente en este tema que ya ha hablado bastante Gustavo, pero vos te acuerdas de los centros para enfermos leves, que en San Juan tienen su estado de Parque de Mayo y otras cosas más, y en todas las provincias igual, acá en Gran Buenos Aires, zona metropolitana, tenemos Costa, Salguero, Tecno, Policeto, miles y miles de camas que fueron terriblemente subutilizadas porque fue un error de cálculo. Creyeron que la gente iba a ir ahí, no fue ahí. Entonces, ¿cuántos recursos se asignaron a eso y no a fortalecer el sistema de terapias intensivas, de equipamiento, de capacitación de médicos y paramédicos, de cualificar mejor salarialmente a la gente, ¿verdad?, al sistema de salud? Yo sin entrar en polémicas, digamos, ¿cuánto ha costado bajar el hospital de Pascualama, pasarlo en camiones y llevarlo a los terrenos de Tandanor, para que sea un centro que ahora que nadie lo utilizó prácticamente, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas. El diario del lunes, mira, los diarios del lunes de la Argentina llenan varios y varios depósitos. Sí, efectivamente, ¿no? Es muy cierto, los costos que han habido en esa situación, cuando se podría haber aprovechado ese esfuerzo, como muy bien lo dices, el mejorar un poco la manera de prepararnos para esta pandemia, ¿no? Sí. Volviendo a la economía, la Argentina está atravesado por un shock de desconfianza, no un shock de confianza, un shock de desconfianza y de suspicacia, que es lo que impide que los mercados avalen cualquier ensayo. Entonces, fíjate, el pobre Martín Guzmán ha pasado de héroe a villano en muy poco tiempo y está completamente desacreditado. Se han vuelto a hacer estos reacomodamientos entre Banco Central y Ministerio de Hacienda o de Economía, que ya los había tenido Macri, que ya los había tenido los anteriores gobiernos, porque nos ayuda algo muy importante, creo que el otro día lo comentábamos con vos en una charlita privada, que es que a propósito de la pandemia y de toda esta desconexión del mundo, más la malaria que hay, no hay una cuenta de turismo que se esté llevando como en los últimos años 10.000 millones de dólares por año, ¿no? Porque a todos nos gustaba viajar, y los argentinos, si vos ves los rankings, como ese famoso ranking que elabora Mastercard, de cuánto gasta un turista medio en el mundo, cierto que el promedio es de $86, los argentinos sostienen no nos privábamos de nada, y por eso fue también que tanto viajábamos al exterior que no cerramos los aeropuertos, que seguimos dando promociones, como ya dijimos otras veces, y nos trajimos el virus en cantidad, ¿no? Cuando todo aconsejaba lo contrario. Pero ayer lo escuchaba a Guillermo Calvo, que es ya viejo, pero sigue siendo gurú, diciendo, está bien, se han hecho en urgencia un montón de cosas, por ahí no había otra razón que emitir, pero no se puede soslayar el estatus de economía dolarizada que tiene la Argentina, y hay un gap que hace falta de inversión directa, que es en este momento del 10% del PBI, que no lo puede cubrir nadie, porque nadie va a sacar un peso de la billetera o de sus cajas de ahorro para alentar proyectos, ¿no? En ese plan, viste lo que pasó, que creo que lo comentamos en estos días con el debate que nosotros retitulamos en Mining Press, que le pusimos minerales sueltos, lo que se habló con Luis Novarecio, ¿verdad? Sí, correcto, que estuvo muy claro, por cierto, y en esa webinar se notó perfectamente el malestar de los CEOs de las grandes empresas mineras, ¿no? La inquietud porque se hicieron todas las exposiciones que siempre se hacen, y más en estos momentos que han habido buenas noticias de coyuntura, ¿cierto? Como la apertura del Lindero, el anuncio de José María, los buenos auguros que pueden haber con las expansiones mismo de Veladero,
proyectos varios por todos lados, por todas las provincias, ¿cierto? Por eso es el mañana, pero en la rueda de preguntas Marcelo Álvarez y Alberto Caloquia suscribieron algo que dice, bueno, ojo, este gap, porque dicen, ok, a la minería le toca la general de la ley que la devaluación te licúa el costo salarial, ¿verdad? Porque nada, los mejores salarios pues pasan a ser infinitesimales con respecto a las divisas, pero no, digamos, no es una cosa. Si vos estás liquidando a un dólar oficial y después el dólar vale lo que vale, la economía vale lo que vale, sumado, a los trastornos que en forma recurrente ya nos están refiriendo proveedores, y que eso encarece sin duda no solo el tema de los protocolos, sino los problemas de logística que hay, porque ahora las autoridades te habilitan con cuentagota los permisos de importaciones, ¿no? Entonces, me decía el otro día un conocido proveedor que ahora le estaba llegando recién un embarque estaba llegando a su disponibilidad un embarque de julio, ¿no? Desde China. Y bueno, porque todo dólar que ahora salga hace sufrir al sistema. Fíjate que mira, en este borrador, que creo que nunca se conoció lo suficiente, ¿te acuerdas la mesa del cobre que estuvieron trabajando las mineras nucleares en la Cámara de San Juan? Sí. En ese borrador, que no estaba Filo del Sol, que hoy Filo es uno de los 8 targets favoritos según un ranking que nosotros hemos publicado ayer, pero con los otros que sí estaban computados en este relevamiento de la Cámara, sí. Decían que este patrimonio de yacimientos de cobre podía hacer que San Juan facturara, ¿cierto? que 130.000 millones de dólares en las próximas 4 décadas, pero con una circunstancia muy interesante, que es que por cada dólar importado, es decir, requerido desde afuera, iba a generar 124 dólares, es decir, que tiene un poder de acumulación de generación de divisas muy importante, pero mientras tanto hay que atravesar el hoy, ¿no? Y el hoy es bastante delicado, sobre todo porque hay señales también que son exógenas y que tiene que ver con un montón de mensajes que son preocupantes. Por ejemplo, lo que está pasando con el agro, ¿no? Con todo esto que está ocurriendo en Entre Ríos, más lo que ya pasó en Vicentín, ¿cierto? Entonces, a la gran vaca lechera de la Argentina, que es el campo, hay un sector importante de la coalición gobernante que lo tiene entre ojo y ojo, y esto vaya a saber cómo va a repercutir, ¿verdad? Bueno, nos has hecho un interesante comentario sobre las perspectivas o qué es lo que podemos esperar para los próximos días en materia económica, con una cantidad de dólares y cotizaciones que ya realmente uno no sabe cuál es el valor relativo de nuestra moneda. Bueno, sabemos que está muy, muy en el subsuelo, ¿no? De todas maneras, ha habido mucha actividad en distintos sectores de la República Argentina, particularmente en San Juan, con esta gran exposición minera virtual, por cierto, pero muy interesante. ¿Cuáles han sido los puntos más destacables de toda esta actividad? Comenzando por la primera parte de tu comentario, digamos que los mercados y los organismos internacionales ya descuentan una devaluación, un nuevo precio para lo que es un nuevo precio oficial para la divisa en la Argentina, ¿no? Que bueno, podría llegar a estar en unos 130 pesos, 140 pesos, ¿no? Eso significaría una devaluación de más del 50%, ¿verdad? Sí, del 60%. 60%, sí. Claro. Sí. Ya lo están descontando, ya lo están previsionando, y el asunto es el cómo, cuándo y dónde, ¿no? Y después, el quién. Porque ¿quién va a firmar ese instrumento legal? Claro, es que hay otras tentaciones al interior del gobierno
que tienen que ver con, según dicen, contra este grupo de Máximo y Heller, y bueno, y que habría algunas disonancias o no, pero hay una gran tentación a radicalizar posiciones y, por ejemplo, a meterle mano compulsivamente al tema del agro, a la liquidación de divisas, ¿cierto? Digamos, a hacer una embestida fuerte. Bueno, eso está desde siempre en el peronismo, desde hace décadas, ¿cierto? Si Junta Nacional de Granos o no, y bueno, en este caso, a ver cómo accionaría esto en este nuevo concierto mundial, donde este es un mercado que está cada vez más protagonizado por nuestro nuevo novio, que es China. Claro. Y después lo que pasa es que esto va unido a toda otra serie de voces, todo lo que está pasando alrededor de los movimientos sociales. Y te acuerdas que hace un tiempo donde citábamos acá a proyectos como el del diputado Fagioli, el que estuvo ahora sonado a incidentes con motivo de los comicios en Bolivia. Bueno, Fagioli y otro grupo de legisladores de la Cámpora tienen proyectos bastante ambiciosos y van sumando voces con respecto a meterle mano a todo lo que es la producción de frutas y hortalizas, ¿no? Todo este gran cinturón y no cinturón para es decir, esto ya pasó en Venezuela y pasó mal, ¿no? Porque en Venezuela se expropiaron 6 millones de hectáreas de los cultivos tropicales que generaban divisas, ¿cierto? Como el café y de los cultivos que tenían que ver con la alimentación, ¿no? Viste que una cosa son las partituras, otra cosa son los músicos, y es un problema serio cómo se vaya a hacer esto, ¿no? Porque en Venezuela eso fue acompañado por una red de corrupción del gobierno bolivariano. Entonces, que lo que se generaba como alimento se lo metía en camino y se lo llevaba a Colombia, ¿cierto? Se hacía cruzar por Táchira a Cúcuta, y donde en Colombia valía 10, 20 veces más. Claro. Y entonces, así como se dejaba, es increíble, ¿no? El propio gobierno venezolano y la Guardia Nacional y las milicias, todo el sistema chavista iban convoy de camiones que iban llevándose los suministros básicos en un mercado ilegal hacia Colombia. Ahora, con el significado que tiene Venezuela como una gran universidad mundial, ha convocado, parece, a Evo Morales para hacer algún curso rápido, ¿no? Seguramente, porque tengo entendido que ha viajado, le han mandado avión y creo que vuelve mañana o pasado directamente de hacer algún curso muy rápido en Venezuela, ¿no? Bueno, es un tema, digamos, el tema del péndulo, el péndulo continental es un gran tema, ¿no? Porque si vos unes, digamos, bueno, lo que está pasando en Bolivia, ¿cierto? Que bueno, va a ser un acertijo a ver si va a ser Arce o Evo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema de Bolivia? Es como una paráfrasis de lo que pasó en Venezuela en su momento. Claro. En este momento Bolivia sufre 2 defecciones importantes, vos lo conocerás mejor que yo, pero bueno, yo periodísticamente lo vengo siguiendo. Una es el tema de que tuvo una gran caída en las reservas de hidrocarburos por el crecimiento de Brasil, porque Brasil ahora se ha autonomizado bastante, y por otro lado porque mermaron las exploraciones y los rindes y el horizonte de reserva. Y por otro lado, nunca se habla lo suficiente de, tanto como en Centroamérica como en Bolivia y en otros países latinoamericanos, el poder equilibrador de las cuentas públicas que tienen las remesas de los bolivianos que vienen afuera. Y entonces eso decae terriblemente, ese flujo que prácticamente llegaba a estar en niveles similares a los del gas exportado, decae cuando hay exportación, ¿cierto? Porque ya no es tan fácil
para un boliviano que está en Argentina remesar a Argentina a su familia de 200, 300, 400, 500 dólares, ¿verdad? Ese es el dilema que se está moviendo ahí. El Grupo de Puebla sigue siendo el gran motor de ideas para el futuro de América Latina, ¿verdad? Entonces hay que seguirlo muy de cerca. Lo que siempre hablan en sus tanques de ideas, sobre todo Marco Enrique Ominami, cierto, que es el amigo directo de Alberto Fernández, y que ahora hay una pulseada muy fuerte en Chile en mañana con el tema de la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución tiene, digamos, la Constitución de Pinochet ha sido sepultada por una marea anímica en Chile, cierto, digamos, va a ser arrasada por el voto de la gente, ¿no? Porque se acabó el esquema de subsidiariedad del Estado, cierto, y del Chile de dos velocidades, donde hay unos que están bien y otros que están excluidos del estado de bienestar. Pero por otro lado, la segunda papeleta tiene que ver con cómo es la Constitución la Asamblea Constituyente que se debería votar el 21 de abril de 2021. Y esa puede ser o mixta, que sea la mitad parlamentarios y la mitad del voto popular, o si no que sea todo el voto popular. Claro. Si llegara a ser la segunda, todo el voto popular sin parlamentarios, bueno, es una opción que inquieta bastante al mundo de los negocios en Chile, ¿verdad? Seguramente. Porque ahí de eso puede salir una opción electoral, o una asamblea constituyente de marcado tenor anticapitalista y que ponga en fuga a un montón de inversiones que estaban bastante ancladas en Chile. Y a todo esto se vienen las elecciones en Estados Unidos, lo cual también va a tener su repercusión lógica en lo que hace a la política económica y social de la República Argentina, ¿verdad? Sí, mire, lo estamos hablando hoy que es 24 de octubre, que el 24 de octubre es el Día Mundial de las Naciones Unidas. Así es. Y las Naciones Unidas era uno de los tantos organismos multilaterales que había puesto en la picota a Donald Trump. Sí, hay dos Donald Trump, uno el prepandemia y otro el infectado pandémico, ¿verdad? Uh-huh. Claro, entonces el prepandemia era a febrero Donald Trump iba no sobre ruedas, pero iba con alguna comodidad hacia la reelección, porque todos los guarismos en creación de empleo, en motorización de la economía, le iban dando bastante bien, iban usufructuando bastante su política de toma y daca en la guerra comercial con China. Sí. Bueno, la pandemia arrasó con Estados Unidos y con toda una serie, excepto el mundo financiero, que es muy loco. Si vos ves los charts, es interesante googlear los charts de los grandes índices de Wall Street y de los mercados bursátiles americanos y ve que hubo una caída abrupta hacia abril, incluido el petróleo, ¿te acuerdas que llegó a valer cero? Y que después levantó rotundamente. Lo que no ha levantado es el petróleo, ¿no? Digamos, el mundo petrolero está en una crisis muy importante y bueno, el primer secretario de Estado, ¿te acuerdas que lo capturó? Que era el exitoso empresario de ExxonMobil, que era Rex Tillerson, y que después, uno de los tantos que salió como rata por tirante peleado con Trump, ¿cierto? Con su inestabilidad emocional y su lumpenaje político. Bueno, ahora ExxonMobil no vale nada, ¿no? Digamos, está completamente, junto con Chevron, están totalmente devaluados, pero hay otros papeles interesantes dentro de las opciones para invertir, y dentro de eso han tenido sus meses de gloria y de felicidad las acciones de las mineras al compás de... Mira lo interesante que está pasando en el mundo con los metales, por ejemplo, los metales preciosos que han tenido su valorización como valor refugio, ¿verdad? Y por otro lado, los metales industriales que ha mermado la demanda
pero también por el despelote mundial que ha habido, ha mermado la oferta, como se vio en este impecable y que yo les felicitaba a Celeste González y a su equipo ayer, porque ha estado muy bueno al final. Esta experiencia de estos debates virtuales han sido muy enriquecedores, en un entorno muy amigable, que vos lo habrás seguido también. Sí. Bueno, dentro de las cosas que se veía, por ejemplo, cuando se habló del cobre, es eso. Va a caer la demanda del cobre, va a haber más disponibilidad de cobre, pero también hay un montón de problemas logísticos, ¿cierto?, que alientan a que el cobre se sostenga por encima de los $3. Por peso propio, claro. Bueno, Daniel, muy interesante tu comentario. La verdad que hay tantos temas que podríamos seguir y seguir y seguir. Bueno, vamos a seguir en los próximos programas y yo te agradezco mucho tu aporte, que es tan importante, y sobre todo tu mirada equilibrada para hacer un paneo general por todos los temas que están acosando al mundo en general y a nuestra querida Argentina en particular. Te mando un abrazo bien grande como siempre y te pido que te cuides. Un abrazo grande para vos y a toda la audiencia. Gracias.